Hola, bienvenidos a este nuevo curso en el marco de la Feria Expo Mecánico organizada por la CNT de México, a quien extendemos un especial agradecimiento por permitirnos participar en este espacio de transferencia de conocimientos, de compartir experiencias con respecto al manejo del taller automotriz. Bienvenidos a esta charla muy importante por estas épocas para el funcionamiento del taller automotriz, que es la administración efectiva del dinero. Los que conocemos del sector, los que nos movemos en el sector, sabemos a veces que el dinero se nos va entre las manos, que muchas veces trabajamos y no vemos los frutos económicos del trabajo que estamos realizando en nuestros talleres automotrices. Entonces, este curso que vamos a ver el día de hoy, esta charla que vamos a tener el día de hoy, va muy enfocada a entregar las herramientas que ustedes pueden implementar en sus negocios automotrices para realizar una administración efectiva del dinero en el taller automotriz. Bienvenidos. Antes de arrancar, quisiera brevemente compartirles un video con relación a lo que es Gemba Consultoría y Entrenamiento Automotriz. La industria automotriz ha experimentado muchos cambios en los últimos años. Nuevas marcas de vehículos, aumento en el parque automotor y nuevas tecnologías han traído consigo a clientes más exigentes e informados y un aumento significativo de la competencia. Somos Gemba Automotriz, especializados en capacitar y asesorar empresas de servicio del sector automotriz para ayudarles a incrementar sus ventas, productividad y rentabilidad. Asiste a nuestros entrenamientos especializados en marketing, producción, recursos humanos, finanzas y repuestos, todos dirigidos a la postventa automotriz. Gemba Automotriz, análisis, solución, crecimiento. Bien, como pueden observar, Gemba Consultoría y Entrenamiento Automotriz es su aliado en capacitación y asesoría y consultoría en todos los aspectos relacionados con la administración del taller automotriz. Ya para seguir rápidamente quisiera presentarme. Mi nombre es David Ricardo Contreras Morales, soy ingeniero mecánico de profesión, especialista en gerencia de empresas de la Universidad del Rosario aquí en Colombia y cuento más o menos con 18 años de experiencia en el sector automotor, en la industria automotriz. Siempre mi experiencia ha estado alrededor del taller automotriz. He sido cliente del taller automotriz desde compañías aseguradoras. También fui evaluador y auditor de talleres a través de un programa que realizan las compañías aseguradoras en Colombia, donde evalúan el comportamiento técnico de más de 500 talleres en el territorio nacional. Y también fui gerente de taller. Digamos que este es el punto de inflexión más importante que he podido tener en mi carrera, uno de los puntos más importantes de inflexión en mi carrera, porque cuando gerencié taller, tuve la oportunidad de recoger la experiencia como cliente, como auditor e implementar diferentes herramientas y diferentes aspectos relacionados con la administración que puestos en marcha llevaron a un taller automotriz a otro nivel, lo llevaron a niveles históricos de facturación, hablando de un taller que era más o menos de 40 años de presencia en el mercado y logramos incrementar sus niveles de facturación, incrementar sus niveles de satisfacción al cliente, incrementar sus niveles de ganancias y de flujo de dinero simplemente a partir de aplicar buenas prácticas de administración. Entonces, lo primero que quiero que se lleven en mente es que no vamos a ver un curso simplemente desde la teoría, sino todo lo que les voy a contar en estos momentos hace parte de mi experiencia y de lo que hemos podido implementar en talleres y que ha generado resultados. Adicionalmente, después de gerenciar el taller, nos hemos venido dedicando con Gemba a asesorar y a entrenar talleres y hemos logrado la transformación empresarial de diferentes talleres en países como Ecuador, como Colombia y como Argentina. En estos momentos queremos dejar un tema de mucha utilidad para todos ustedes y esperamos que lo disfruten, que lo aprendan, pero lo más importante de todo es que ustedes lo puedan llevar a la práctica en sus negocios automotrices. Bienvenidos entonces, vamos a tener un contenido que está básicamente distribuido en tres capítulos, donde primero vamos a hablar un poco de qué es la contabilidad, vamos a hablar también de cómo se debe ejercer el control de las ganancias en el taller automotriz y finalmente vamos a ver un tema muy importante que es el tema relacionado con el análisis
de la liquidez en el taller automotriz, que por estas épocas, donde estamos en momentos de crisis a nivel global, se vuelve supremamente importante el análisis de la liquidez. Bien, entonces vamos a entrar en materia y como primera medida, pues quisiéramos hablar acerca de lo que es la contabilidad. Quisiera sugerirles respetuosamente que tengan una agenda y que vayan anotando diferentes conceptos de los que vamos a ir hablando en estos momentos. Y como primera medida, quisiéramos hablar acerca de la contabilidad. Una ciencia que muchas veces no hemos explorado, una ciencia que muchas veces la vemos lejana y una ciencia que muchas veces subvaloramos. Muchas veces creemos que la contabilidad o el contador es simplemente un área o un profesional que se encarga de liquidar los impuestos de la empresa, que se encarga de realizar las declaraciones de renta, pero realmente la contabilidad y el contador ejercen un papel fundamental en las empresas. Y ahí es donde quiero hacer el énfasis grande. Realmente la contabilidad, el llevar bien una contabilidad, es lo que va a diferenciar un negocio de una empresa. Sin duda, en el marco de otros aspectos que vamos a ir viendo en otros procesos de entrenamiento, pero hablando del tema del manejo económico, el hecho de yo llevar una contabilidad juiciosa, responsable y fiable es lo que me va a diferenciar a mí de un negocio o ser yo una empresa. Esa es realmente la diferencia. Si yo no llevo contabilidad, simplemente estoy teniendo un negocio. Y la particularidad de un negocio es que tiene fecha de caducidad. En cualquier momento se puede acabar. Mientras que una empresa teóricamente tiene el concepto de perdurabilidad en el tiempo, no tiene fecha de vencimiento. Entonces, si yo quiero dar el primer paso para pasar de ser un técnico a volverme un empresario y a manejar mi negocio como una empresa, uno de los aspectos claves que tengo que reunir es el tema de la contabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, la contabilidad es para todo tipo de personas, tanto naturales como jurídicas. Entonces, pues digamos que esto no distingue si yo soy una empresa constituida jurídicamente o soy una persona natural que tengo un negocio, no. Yo puedo llevar contabilidad también siendo una persona natural. Es más, la educación financiera también nos ha enseñado que inclusive nosotros tendríamos que llevar una contabilidad para nuestras finanzas personales, para nuestro día a día, porque ahí sabríamos realmente cómo está un poco la salud económica y financiera de nuestro negocio. Pero ustedes se estarán preguntando qué es la contabilidad. Realmente la contabilidad es un sistema de control y registro de los gastos y de los ingresos y demás operaciones económicas que realiza una empresa o una entidad. Entonces, básicamente la contabilidad lo que hace es registrar. Es una operación de registro, ¿de acuerdo? Es una operación bastante lógica. Simplemente a partir del funcionamiento de nuestra empresa, nosotros percibimos unos ingresos que generalmente por lo que vendemos nuestros bienes o los servicios que brindamos a nuestros clientes, pero obviamente también tenemos unos gastos en los que incurrimos para que nuestra empresa pueda funcionar. En ese orden de ideas, la contabilidad lo que hace es registrar de una manera metódica y ordenada ese movimiento y esas operaciones económicas que realiza una empresa o una entidad, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente a partir del movimiento y de la generación de esos documentos, la contabilidad lo que hace es recaudar toda esa información, organizarla, registrarla por una serie de cuentas, etcétera, y lo que hace después es, una vez procesada, generar unos informes que me van a dar la realidad del comportamiento económico y financiero de mi negocio. Entonces, realmente, ¿por qué es tan importante la contabilidad? Porque si yo me precio de llamarme administrador, si yo no tengo una contabilidad, yo estoy administrando sobre arena movediza porque no voy a tener los datos fiables que me permitan tomar decisiones de manera asertiva. Entonces, una vez la contabilidad y el contador obviamente recaban esta información, la registran, la organizan, se generan prácticamente 3 informes clave para el funcionamiento del taller. Por favor, tomen nota. Estos 3 informes son los que ustedes están viendo en estos momentos en esta rueda y son en su orden. Número 1,
el estado de situación financiera. Es un documento que hoy por las NIF, por las normas internacionales de contabilidad, se llama estado de situación financiera, pero era lo que anteriormente conocíamos como el balance general, ¿de acuerdo? Este balance general tiene la particularidad, o este estado de situación financiera tiene la particularidad de incluir lo que son los activos, los pasivos y el patrimonio de una empresa. A partir del análisis de estos tres factores, activos, pasivos y patrimonio, el estado de situación financiera lo que me arroja es el nivel de riqueza que tiene mi empresa en un determinado periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, estado de situación financiera me da el estado de riqueza de mi empresa en un determinado periodo de tiempo a través del análisis de los activos, de los pasivos y del patrimonio que llegue a tener la empresa. Por otro lado, tenemos uno muy importante de cara al funcionamiento del taller y es el estado de resultados. Así lo conocen las NIF como estado de resultados, pero este informe era el que conocíamos antes como el estado de pérdidas y ganancias o el PIG. ¿De acuerdo? Este estado de pérdidas y ganancias lo que hace es analizar a partir de los ingresos, de los costos y de los gastos. Ojo, anoten por favor el nivel de ganancias de la empresa. Este me muestra las ganancias. A diferencia del estado de situación financiera que me muestra la riqueza, este me va a mostrar cómo están las ganancias de mi empresa muy enfocados en el fin misional de la empresa, es decir, la razón de ser de la empresa. ¿Cuánto me está dejando como ganancia el ejercicio de operación de mi empresa? Ya lo vamos a ver un poco más adelante y esto me termina mostrando cómo está el estado de ganancias. Y el tercer informe que resulta del proceso contable y que es de estos tres unidos son los que hacen como la tríada que nosotros como administradores tenemos que llevar muy juiciosamente para administrar eficientemente el dinero, y efectivamente el dinero es el flujo de efectivo. Así lo conocen las NIF como flujo de efectivo, pero anteriormente es lo que se conocía como el flujo de caja, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me muestra este informe? Este informe hace el análisis de los ingresos, de los egresos económicos, es decir, en dinero de la empresa, y esto lo que hace es mostrarme cómo está el comportamiento de liquidez de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo el resumen esquemático, estado de situación financiera me muestra el nivel de riqueza de mi empresa, el estado de resultados me muestra el nivel de ganancias de mi empresa y finalmente el flujo de efectivo me muestra el nivel de liquidez de mi empresa, ¿de acuerdo? Para efectos prácticos y en el curso que vamos a dictar el día de hoy, vamos a analizar únicamente lo que tiene que ver con estado de resultados y flujo de efectivo, porque a partir de estos dos informes, que son los más relevantes, vamos a comprender cómo administrativamente hablando tenemos que manejar el dinero y las finanzas de nuestro taller automotriz. ¿Bien? Entonces vamos a entrar en detalle en el segundo capítulo que tiene que ver de cómo controlar las ganancias en el taller automotriz. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este momento lo que vamos a hacer es empezar a entregarles a ustedes herramientas. Herramientas que ustedes se llevan como administradores. ¿De acuerdo? Recordemos que el administrador debe reunir unas competencias para administrar adecuadamente su negocio. Entonces, realmente lo que vamos a hacer es entregar herramientas, así como cuando yo al técnico para reparar un vehículo le entrego un escáner, le entrego un juego de llaves, le entrego herramientas especializadas, pues el administrador del negocio también tiene que tener herramientas a su mano para poder llevar las riendas de su negocio. Bien, entonces vamos a ver cómo controlar las ganancias. Y recordemos que lo que vimos en el slide anterior nos dice que las ganancias de la empresa se controlan y se revisan a partir de el estado de situación, el estado de resultados, perdón, del estado de resultados, que es el que antes conocíamos como PIG, como estado de pérdidas y ganancias. Bien, entonces vamos a entrar en detalle y vamos a ver en qué consiste el famoso estado de resultados. Bien, como decíamos, antes se conocía como el PIG o el estado de pérdidas y ganancias.
muestra el desarrollo de la actividad de una empresa durante un periodo de tiempo. Indica qué bienes o servicios vendió, cuánto le costaron, cuánto gastó para mantener la organización, desarrollar su actividad y de cuánto fueron las utilidades o las ganancias para los accionistas. En resumen, este estado de resultados mide las ganancias de una empresa. Y sucede que el estado de resultados tiene como 3 subcapítulos muy importantes que son los que ustedes están viendo en estos momentos. Número 1, los ingresos. Número 2, los costos. Y número 3, los gastos. Estos 3 capítulos son los que componen el estado de resultados de cualquier empresa. Vamos a empezar a interpretar cómo se entiende el estado de resultados en el marco del funcionamiento de un taller automotriz. Bien, entonces vamos a empezar a revisarlos uno a uno y empezamos por el tema de los ingresos. ¿Qué son los ingresos y qué registra el estado de resultados como ingresos? Ojo lo que dice acá. Corresponde al valor que se vendió y se facturó por los bienes o los servicios que la empresa entregó a los clientes. Entonces, en los ingresos que recauda y que registra el estado de resultados, corresponden a los elementos de bienes o servicios que la empresa vendió o facturó relacionados con el fin misional y que entrega directamente a sus clientes. Pero ojo aquí con esto. Es importantísimo tener en cuenta este aspecto y es que esos ingresos se pueden dar a través de ventas de contado o a crédito. Entonces aquí es donde este estado de resultados puede llegar a tener un cierto nivel de tergiversación de la información si es que yo no lo sé interpretar muy bien. ¿De acuerdo? Porque cuando yo digo ingresos, yo puedo llegar a pensar que son ingresos económicos hablando de dinero y eso no necesariamente ocurre. ¿Por qué? Porque yo realmente el estado de resultados lo que hace es registrar las facturas que yo emito en mi negocio por concepto de servicios o de bienes que yo le esté brindando a mis clientes. ¿De acuerdo? Entonces, como él registra solamente facturas, pues esas facturas pueden, yo puedo haber emitido una factura en el mes de junio y si yo tengo un cliente el cual no me paga de contado sino me paga a crédito, pues igual el estado de resultados me registra la factura que yo emití un documento y generé un servicio o cobré por la venta de un bien a un cliente en el mes de junio. Eso no significa necesariamente que el dinero haya ingresado a la caja del negocio en ese mes. Esa es la particularidad grande que tiene el factor de los ingresos, ¿de acuerdo? Que solamente me está registrando documentos a través de facturas y esa factura pudo haberse pagado de contado o pudo haberse pagado a crédito, lo cual no reflejaría necesariamente el ingreso del dinero a la caja del taller, como lo estamos mencionando, ¿de acuerdo? Pero entonces miremos un poco en detalle y es cuáles son los ingresos que puede llegar a percibir un taller automotriz en el marco del estado de resultados. Básicamente son 3 aspectos. Procedo a explicarlos brevemente. Uno de ellos es la mano de obra directa. ¿Qué es la mano de obra directa? Es ese servicio por el cual yo le cobro al cliente y ese servicio yo lo brindé con personal propio del taller. ¿De acuerdo? Eso es la mano de obra directa. Los servicios que yo le brindo y le presto a mi cliente, pero que esos servicios los ejecuto con mano de obra contratada directamente por el taller. Vamos a poner un ejemplo. Si yo soy un taller que realiza mecánica de mantenimiento, pues generalmente lo que yo voy a hacer ahí es cobrar por el cambio de unas pastillas de freno, por el cambio de un kit de embrague, por el cambio de un kit de repartición, por todos estos aspectos, siempre y cuando quien realice las operaciones sobre el vehículo sea un personal contratado directamente por el taller. Eso es el concepto de mano de obra directa. El concepto de mano de obra indirecta es todo lo que yo le cobro al cliente, ¿de acuerdo? Por un servicio que yo le brindo, pero que tiene la particularidad de que ese servicio no se brinda con personal propio del taller. En este ejemplo podemos tener
Yo puedo tener un convenio con otra empresa para el arreglo de los radiadores, por ejemplo, o por el arreglo de las tapicerías o por el arreglo de los aires acondicionados. Y igual yo le brindo ese servicio a mi cliente, pero ese servicio es prestado por personal ajeno al taller. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le haga una factura, realmente a un cliente debería estar claramente identificado qué corresponde a mano de obra directa, qué corresponde a trabajo de otros talleres o a mano de obra indirecta. Por otro lado, está el tema de los repuestos. Ese es el otro rubro por el cual un taller puede percibir ingresos, ¿de acuerdo? Y es la venta de los repuestos, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta el tema de repuestos. Aquí también pueden entrar, por ejemplo, insumos de pintura. Para aquellos talleres que trabajan la lámina y la pintura también entraría dentro de este rubro, que puede ser repuestos o insumos, ¿de acuerdo? Tiene una particularidad grande. Y es que sobre estos repuestos, y muy parecido al tema de mano de obra directa, yo lo que ejerzo como taller es como un intermediario, ¿de acuerdo? Yo lo que hago es comprarle los repuestos a un almacén, los traigo a mi taller, puedo tenerlos en un stock o directamente comprarlos y entregárselos al vehículo de mi cliente, pero yo ahí estoy fungiendo como taller estoy fungiendo netamente como un agente comercial. ¿De acuerdo? Yo estoy siendo un intermediario entre el almacén y el cliente y por ese ejercicio, pues obviamente yo percibo unos márgenes de ganancia de cara al funcionamiento de mi negocio. Entonces, esto es lo que compete a los ingresos de un taller automotriz y que se pueden ver reflejados en un estado de resultados aportados por la contabilidad del negocio. ¿Listo? Entonces, el segundo aspecto que compone el segundo capítulo que compone un estado de resultados es el aspecto relacionado con los costos. ¿Qué son los costos? Los costos van a ser todo, tengamos en cuenta esta definición, todo producto o servicio que se ofrece a un cliente le ha generado un costo a la empresa. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta, por ejemplo, el hecho de yo brindarle el cambio de unas pastillas de freno al cliente me generó un costo. Y es que yo tuve que incurrir en el pago de una mano de obra para que se pudiera llevar a cabo el cambio de las pastillas. Si yo le realicé un mantenimiento de aire acondicionado al vehículo, yo también tuve que haber incurrido en un costo relacionado con contratar a la persona que se va a encargar de realizar la reparación del vehículo, en este caso, teniéndolo en cuenta como mano de obra de terceros, ¿de acuerdo? Entonces, todo producto o servicio que yo le ofrezca a un cliente le ha generado un costo a la empresa. Lo mismo los repuestos, lo mismo los insumos. Pero tiene una particularidad del costo, que es lo que lo va a diferenciar de una manera bien marcada con los gastos, que es lo que vamos a ver como última medida del estado de resultados, y es que el costo tiene una relación de variabilidad con la venta, es decir, con los ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más yo venda, más aumentarán los costos y si reduzco las ventas, se van a reducir los costos. Es decir, si yo no vendo repuestos, pues tampoco tengo que comprarlos, ¿cierto? Si yo no vendo mantenimientos de aire acondicionado, entendiendo lo que lo haga un tercero, pues yo tampoco voy a tener que contratarlo. Entonces, digamos que los costos tienen una relación de variabilidad con relación a la venta. Esa es la principal característica de lo que debe ser el costo en una empresa y que obviamente debe estar correctamente reflejado en el informe de estado de resultados de mi negocio. Pero entonces, ¿qué costos puedo llegar yo a experimentar en un taller automotriz? Pues exactamente los mismos que vimos en el tema de ingresos. Lo dijimos varias veces. Entonces, vender un servicio me cuesta a partir del pago que yo le hago a los técnicos. Entonces, ahí está la mano de obra directa. La mano de obra directa también es un costo. Y generalmente en la mano de obra directa está toda la nómina que yo le pago a los técnicos de mi taller. ¿De acuerdo? Eso es el costo de mano de obra directa. ¿De acuerdo? El costo de mano de obra indirecta es lo que me cobran a mí los otros talleres o los proveedores
nuevamente el ejemplo del aire acondicionado, la tapicería, los radiadores, lo que él me cobra a mí por un servicio que le brinda al vehículo de mi cliente, ese es mi costo de mano de obra indirecta. Y finalmente los repuestos, pues es cuánto me cuestan a mí los repuestos. Entonces, en la parte de arriba de los ingresos estaría de cuánto le imputo yo de esos valores al cliente, y en los costos es cuánto me costaron a mí, cuánto me cobraron a mí como empresa, cuánto me valió, cuánto me costó la mano de obra directa, la mano de obra indirecta y los repuestos. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de costos. Y entonces, ¿qué nos faltaría? Nos faltarían los gastos. ¿En qué consisten los gastos? Dice que para que una empresa funcione, igualmente es necesario contar con diferentes recursos, tales como personal administrativo, arriendos, servicios, depreciaciones de equipos, etcétera, y a estos valores se les llaman los gastos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre costo y gasto? Que el costo es variable a la venta y el gasto generalmente es fijo, es decir, no va a variar en función de que yo venda más o venda menos. Para ese es el ejemplo del arrendamiento, por ejemplo, del local. Pues el arrendamiento va a ser lo mismo, yo atienda 5 o atienda 10 vehículos. Generalmente la nómina del personal administrativo como mensajeros, eventualmente asistentes administrativos, etcétera, pues ellos también tienen un salario fijo independientemente del nivel de ventas que yo esté experimentando. En ese orden de ideas, señores, pues ¿cuáles son los principales gastos que yo puedo llegar a tener en mi taller? En rasgos generales: arriendo, nómina administrativa, los honorarios, que es donde, por ejemplo, entran lo que yo le pago a un contador o lo que le pago a profesionales, por ejemplo, de marketing, también entra ahí. Todo el tema de servicios públicos, seguros y todo el tema de publicidad se puede considerar generalmente un gasto, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas tenemos básicamente un resumen esquemático. El estado de pérdidas de ganancias o estado de resultados concibe primero unos ingresos que tiene que ver, unos ingresos por ventas, que es lo que yo facturo. Vengo unos costos de ventas, que es cuánto me cuesta a mí. Vienen unos gastos generales que son relacionados con el funcionamiento, los recursos que requiere la empresa para su funcionamiento y que no están ligados a la venta. Vendrán también los otros egresos y los impuestos, y ahí ya tendremos la utilidad o la ganancia neta. Más o menos, ese es el resumen esquemático de lo que podemos ver y podemos comprender como un estado de resultados o un estado de pérdidas y ganancias. ¿Bien? Pero digamos que hasta acá es donde llega el contador. El contador básicamente lo que va a hacer es recabar esta información, clasificarla, registrarla y emitir los 3 informes que vimos en la parte de arriba. Y en este caso, el estado de resultados. Simplemente el contador les va a decir a ustedes: señor gerente, dueño del taller X, le entrego cómo estuvo el comportamiento de sus ingresos, de sus costos y de sus gastos en determinado periodo de tiempo. Generalmente se debe hacer mensualizado. Es decir, yo en febrero debo ver cómo cerré en enero, en marzo debo ver cómo cerré en febrero, y así sucesivamente, y adicionalmente tengo que llevar un acumulado. Por ejemplo, en junio o en julio más bien, yo debería mirar cómo estuvo el comportamiento de junio, pero también cómo estuvo el comportamiento de enero-junio. ¿De acuerdo? Porque yo puedo tener ganancias un mes y en el siguiente mes perderlas, y yo tengo que ir mirando cómo se va comportando el resultado acumulado del funcionamiento de mi negocio. Pero aquí es donde entra, ya empieza a trabajar el administrador, ahora sí, o el gerente del negocio. ¿De acuerdo? Y es que el gerente debe estar en la capacidad de interpretar esos informes. No pretendemos reemplazar el trabajo del contador, ni mucho menos, porque para eso un contador se educa durante tantos años para llevar muy bien estos registros de la empresa, sino al contrario, lo que buscamos es que seamos complementarios al contador. Generalmente, el contador tiene un pensamiento lógico de registro y el administrador tiene que tener un pensamiento un poco más financiero. Y el financiero, ¿qué es lo que hace? El financiero lo que hace es interpretar la información emitida por el área contable del negocio y a partir de esa interpretación establecer la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Eso es importante que ustedes se lo lleven. Recuerden que les dije desde el principio que les voy a entregar herramientas. Aquí se las estoy entregando. ¿Para qué? Para que ustedes se sienten en su negocio, le pidan la información al contador y a partir de ahora van a empezar a aprender
a interpretarla con el fin más importante, y es que ustedes tomen decisiones fundamentadas en datos, que la tomen de información verdadera y confiable. Entonces, uno de los aspectos que el administrador tiene que empezar a identificar de esto es que cuando este estado de resultados está bien y cuando está mal. Entonces, hay unos indicadores que me muestran cómo está el comportamiento de un estado de resultados de un negocio. El primer indicador que resulta es el indicador de la utilidad bruta. ¿En qué consiste la utilidad bruta? Corresponde a la diferencia entre el ingreso por ventas y el costo de ventas. Es decir, la fórmula para hallar la utilidad bruta de mi negocio es los ingresos menos los costos. Los ingresos siempre van a estar expresados en dinero y obviamente los costos también van a estar expresados en dinero. Por ende, la utilidad siempre se va a expresar en unidades de dinero, en pesos mexicanos, en pesos colombianos, en dólares, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la utilidad siempre se expresa en cifras económicas. Y básicamente la utilidad bruta lo que me va a decir es cuánto dinero me quedó después de cubrir los costos asociados al funcionamiento de mi negocio, recordemos, en un periodo de tiempo determinado. Entonces, esa utilidad bruta yo la puedo ver cuánto fue del mes de enero, cuánto fue del mes de febrero, y nuevamente también puedo ver cómo está la utilidad de enero a junio, o inclusive, como todas las empresas lo tienen que hacer formalmente, cada fin de año, mirar cómo estuvo el comportamiento de la utilidad en el periodo enero-diciembre del año 2019 o del año 2018. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo que me va a botar es cuánto me quedó en dinero, y yo lo que necesariamente tendría que empezar a hacer es llevar un cuadrito de Excel bien ordenado y empezar a meter los valores de cuánto me quedó en enero, cuánto me quedó en febrero, cuánto me quedó en marzo, abril, sucesivamente. ¿Para qué? Para que yo empiece a ver ya en el tiempo cómo es el comportamiento de trazabilidad de esa utilidad que tuvo mi negocio. ¿Bien? Entonces, este es el primer indicador y es muy importante saber cuánto me está quedando de utilidad bruta con relación al tema del funcionamiento de mi taller automotriz. Y luego viene el margen bruto. ¿Qué es el margen bruto? Corresponde al porcentaje de las ventas de las cuales dispone la empresa para administrar su producción. Entonces, ojo acá, y aquí quiero que tomen mucha nota en lo que les voy a decir. Idealmente, para que ustedes verifiquen cuál es el verdadero comportamiento económico y financiero y cómo está la salud económica y financiera de su taller automotriz, ustedes deberían hacer este análisis sin tener en cuenta los ingresos por mano de obra indirecta ni los ingresos por repuestos, y obviamente sin tener en cuenta los costos de mano de obra indirecta ni el costo de los repuestos. Ojo con esto que les acabé de decir. Yo no estoy diciendo que no vendan mano de obra indirecta ni que no vendan repuestos. Lo que yo digo es, ustedes deberían hacer el análisis del comportamiento financiero de su negocio, dejando de lado la mano de obra indirecta y los repuestos, por lo que yo les expliqué hace un momento. La mano de obra indirecta y los repuestos, en esos escenarios el taller es netamente un agente comercial. Es decir, él se gana un margen de utilidad por hacer la intermediación en este tipo de rubros. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy un agente comercial, netamente, ese margen en el repuesto y ese margen en la mano de obra indirecta, debería estar ligado directamente a las ganancias del taller, sin que esas ganancias se fueran a subsidiar el funcionamiento como tal operativo del taller. ¿Me hago entender? Entonces, realmente esos márgenes que a mí me queden por los repuestos o por la mano de obra indirecta debería entrar completico a las arcas del taller, y no que ese margen se fuera a subsidiar el comportamiento del taller. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque ahí es donde generalmente los talleres están cometiendo errores a la hora del análisis financiero y económico del negocio. Y es que en la misma bolsa meten todo. Eventualmente yo puedo llegar a tener una utilidad bruta o un margen bruto, pero sucede que es distractor.
¿Por qué? Porque puede ser que yo esté teniendo utilidades, es por la ganancia del repuesto y la mano de obra indirecta, pero si yo los quito del análisis, me puedo dar cuenta que el negocio da pérdidas a solamente la labor que tiene que hacer un taller, que es la mano de obra directa. Esa es la razón de ser de un taller. La razón de ser de un taller es brindar servicio. Eso es lo que fabrica un taller. El taller fabrica servicio. Entonces el taller debería funcionar sosteniblemente solamente a partir de servicio, es decir, solamente a partir de mano de obra directa, tanto en el ingreso como en el costo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo doy utilidad solamente con mano de obra y después le sumo ya en el general las ganancias por repuestos y por mano de obra indirecta, ahí va a crecer la ganancia de mi taller. Pero si yo lo mezclo todo y no lo analizo por aparte, puede que esa parte que yo me debería estar ganando como margen del repuesto y como margen de la mano de obra indirecta, pues está yendo a subsidiar el funcionamiento del taller, y esa sería una medida errática de la interpretación de la salud financiera del negocio. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tener en cuenta que vamos a ver en qué consiste el margen bruto. Entonces, el margen bruto corresponde a la utilidad bruta que nos da en dinero sobre los ingresos que también nos da en dinero y lo multiplicamos por 100. Este sí me va a dar un porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que me va a decir es cuánto representa la utilidad bruta, es decir, la ganancia bruta que me quedó, cuánto representa del total de los ingresos. Idealmente, yo debería estarme quedando con el 50 o 60 o 70% del total de los ingresos, quitando los costos de mano de obra directa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo facturo $100 por concepto de una reparación que realizo en mano de obra directa, después de yo pagarle a los técnicos, yo debería estarme quedando más o menos entre 50, 60 o $70 libres de esa reparación que realicé, y obviamente pues el técnico o el personal técnico debería estarse quedando entre el 30 o el 40%. Es más, ya hablar del 50 es demasiado hablar del 50. Yo digamos que lo podríamos manejar entre un 30 y un 40% lo que me costaría el técnico, y yo entre un 60 y un 70% de lo que me queda a mí como funcionamiento del taller. ¿Por qué? Porque con ese 60 o con ese 70% que a mí me está quedando de la reparación, nuevamente, mano de obra directa, sin indirecta y sin repuestos, con eso yo tengo que ir a pagar los gastos del taller. ¿De acuerdo? Entonces llévense ese dato importante para que ustedes lo anoten, y es, vayan y miren cómo está el margen bruto de sus talleres. Como primera medida, miren si se están clasificando bien los costos. Recordemos, el costo es variable, el gasto es fijo. Y adicionalmente tendríamos que ir viendo, por ejemplo, de lo que fue el 2019, por ponerme ejemplo, cómo estuvo el comportamiento de los costos y cuál fue el margen bruto que presentó el taller por concepto de mano de obra directa, sin contar repuestos y mano de obra indirecta. ¿Bien? Entonces, después de esto vamos a tener la utilidad operacional. Este es el siguiente indicador. Entonces ya tuvimos utilidad bruta y margen bruto. Ahora vamos a ver la utilidad operacional. ¿Qué es la utilidad operacional? Es la diferencia entre la utilidad bruta y los gastos. Entonces, básicamente, la utilidad operacional es coger cuánto me quedó de utilidad bruta, ¿de acuerdo? Ingresos menos costos, y ahora le resto los gastos, que ya vimos cuáles son los gastos que puede llegar a tener un taller. Entonces, nuevamente, la utilidad operacional, la utilidad bruta está expresada en cifras de dinero, lo mismo los gastos. Luego la utilidad operacional siempre me va a dar en unidades de dinero, dólares, pesos mexicanos, pesos colombianos, etcétera. ¿De acuerdo? Nuevamente, en el mismo cuadro de Excel que ya nos empezamos a imaginar cómo lo vamos a construir en nuestro taller, pues vamos a tener también para los diferentes meses cómo estuvo la utilidad operacional. Entonces ya vamos teniendo tres indicadores, que es margen, utilidad bruta, margen bruto, y ahora viene la utilidad operacional, y ya entendemos cómo llegar a obtenerla. ¿De acuerdo? Y después de esto viene el margen operacional. ¿Qué es el margen operacional? Es la relación que existe entre lo que me quedó operacionalmente, la utilidad operacional, con relación a los ingresos.
Básicamente lo que me está diciendo la utilidad, el margen operacional es con qué porcentaje de dinero me estoy quedando yo por concepto de mano de obra directa, cubriendo los costos y cubriendo los gastos. Es decir, este ya viene siendo parte de las ganancias. ¿De acuerdo? Esta es como la ganancia operacional que está dejando mi negocio. Es decir, con cuánto dinero, con qué porcentaje de dinero me estoy quedando yo del total de lo que yo facturo. De acuerdo a los análisis que hemos hecho en Gemba y a partir de la trazabilidad de los diferentes talleres que hemos venido asesorando, hemos podido identificar que un taller automotriz puede llegar a tener entre un 15 y un 30% de margen operacional solamente en mano de obra directa. ¿De acuerdo? Se puede lograr, se puede lograr. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy facturando $1,000 en un mes, después de cubrir los costos, entendiendo como la mano de obra de los técnicos y cubriendo los gastos, yo debería estarme quedando entre 150 y $300 de esos $1,000. Esa debería estar siendo más o menos el margen operacional que yo debería estar teniendo en mi negocio. Entonces aquí es importante que ustedes miren de cuánto está siendo el margen actualmente en sus negocios, ¿de acuerdo? Y a partir de ello ustedes puedan empezar a identificar si las cosas están bien o no están bien. Primero tengo que mirar si mi negocio da pérdidas o ganancias, es decir, da márgenes positivos o márgenes negativos a partir de los informes que me entregue mi contador. Y adicionalmente tengo que mirar si ya estoy dando ganancia, que es lo ideal, pues también tenemos que mirar qué tan buena es esa ganancia, porque uno puede decir, no, mi taller está dando el 5% de ganancia. Muy bien, por lo menos no está dando pérdida, pero tengamos en cuenta que un taller a través de una muy buena eficiencia puede llegar a cumplir entre el 15 y el 30% de utilidad, de margen operacional, con relación al comportamiento funcional de su negocio. El siguiente aspecto que vamos a ver ya es la utilidad neta. ¿Y la utilidad neta qué es? Es coger la utilidad operacional y restarle los gastos financieros y los impuestos relacionados con el funcionamiento de mi negocio. Digamos que aquí ya en la utilidad neta me dice, ahora sí, después de cubrir costos, de cubrir gastos, de cubrir impuestos y de cubrir gastos financieros, pues obviamente allá me va a decir cuánto dinero me quedó como ganancia neta, ya libre de todos los problemas y de todos los gastos que tengo que asumir, y que eso va a ser la utilidad de mi negocio. ¿De acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta que el margen neto, pues básicamente va a ser la misma fórmula que hemos venido manejando, la utilidad neta con relación a los ingresos por 100, y ahí básicamente me va a decir con qué margen me estoy quedando de manera neta con relación a los ingresos que percibe mi taller. En este punto, pues realmente no hay un margen de comparación, porque obviamente los gastos financieros van a variar mucho de un taller a otro. Seguramente si un taller tiene varias plataformas de pago a través de tarjeta crédito, tarjeta débito, etcétera, etcétera, pues va a ser unos gastos financieros distintos a un taller donde principalmente recibe pago en efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no habría un X número para entenderlo, pero podríamos estar hablando de cercano al 5%, entre el 5 y el 10%, podría ser más o menos una medida que uno podría llevarse en la mente, pero nuevamente es una guía. En esta sí no es una realidad, es decir, lo que vimos de aquí para atrás sí es una realidad porque tiene que ver con el tema del comportamiento operativo del taller, pero ya en el tema de comportamiento financiero, de gastos financieros y de impuestos, pues ya la realidad de cada taller es totalmente diferente. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis de caso para entenderlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver el comportamiento de un taller automotriz en Bogotá, Colombia. Estas cifras que ustedes están viendo están expresadas en pesos colombianos, en millones de pesos colombianos, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que me muestra es cómo está el comportamiento normal del funcionamiento de un taller. Básicamente lo que me está diciendo es cómo se comporta el esquema de gastos, de ingresos y de costos del taller mensualmente, ¿cierto? Entonces te está diciendo que este taller más o menos vende 100 millones de pesos colombianos mensuales,
que en venta de repuestos tiene más o menos 50 millones de pesos, que el costo promedio de los técnicos es de 25 millones de pesos, que la nómina del personal administrativo es de 30 millones de pesos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que puede tener cualquier taller como comportamiento en un determinado periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros básicamente lo que deberíamos hacer es llevar esto a un Excel, ¿cierto? Que es más o menos, digamos que el contador lo va a entregar generalmente en este tipo de esquema, de manera física a través de documentos. Obviamente también puede llegar a tener el software contable que le permita generar estos informes, pero básicamente la estructura es esta. Entonces, si lo empezamos a mirar bien, pues aquí vamos a tener que el taller facturó mensualmente 100 millones de pesos, lo que nos da que va a tener una facturación anual, este es un informe acumulado a diciembre 31 de 2019, de 1.200 millones de pesos. Estas cifras que les estoy mostrando son reales de un taller, ¿de acuerdo? No son cifras simuladas, sino son cifras reales. Entonces tenemos el 1.200 millones de pesos facturados en un año, ¿cierto? Vamos a tener 50 millones de pesos promedio de venta mensual en repuestos. Aquí tenemos los 600 millones de pesos de venta de repuestos. Aquí vamos a tener los costos de ventas, ¿cierto? Que corresponden a 540 millones de pesos. Repuestos y accesorios, lo vimos acá, que la utilidad bruta en repuestos es del 40%. ¿Esto qué quiere decir? Que si él está vendiendo un repuesto en $100, le están quedando $40 como ganancia bruta en los repuestos. Entonces, básicamente, pues, si estoy vendiendo 600 millones de pesos al año, me están costando más o menos 360 millones de pesos los repuestos al año. ¿De acuerdo? Y hasta aquí tendríamos, miren que aquí ya tenemos la utilidad bruta en ventas. ¿Qué quiere decir? Que este taller facturó en un año 1.800 millones de pesos, pero el costo, visto como la mano de obra directa, más los repuestos, tuvo un costo de 900 millones de pesos. ¿De acuerdo? Y si yo cojo 1.800 millones de pesos y le resto los 900 millones de pesos, pues voy a tener una utilidad bruta en ventas de 900 millones de pesos. Luego recordemos que vienen una serie de gastos, que es la nómina personal, los honorarios profesionales, que es de un contador y del profesional de seguridad y salud en el trabajo, el arriendo, que es de 30 millones de pesos mensuales, un seguro de responsabilidad civil, que es básicamente el seguro que cubre las pruebas de ruta de los carros, etcétera. Y ahí vienen todos los gastos asociados al funcionamiento del taller, que aquí los podemos ver, pues digamos que hablando, por ejemplo, de los arrendamientos, dijimos que era 30 millones de pesos mensuales, por 12 meses tenemos 360 millones de pesos. ¿De acuerdo? Y básicamente lo que me va a mostrar a mí, este total, es cuáles fueron el total de los gastos de administración. ¿De acuerdo? Y tenemos que este taller gasta 837 millones de pesos, 837 millones 600 mil pesos al año en gastos fijos, en gastos de funcionamiento. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a tener una utilidad en la operación, o es una utilidad operacional de 62 millones 400 mil pesos. Imagínense aquí cómo se empieza a ver el panorama. Y es que yo facturé 1.800 millones de pesos y de esos la operación solamente se está quedando con 62 millones 400. Aquí podemos empezar a ver los datos de margen bruto. Miren, tiene un margen bruto del 50% efectivamente, ¿cierto? Tenemos un margen bruto del 50% porque es 900 millones de pesos, es el 50% de 1.800 millones de pesos. Entonces nos damos cuenta que después de toda la operación, después de cubrir los costos y de cubrir los gastos, este taller se está quedando con 62 millones 400 mil pesos, que corresponde al 3% de los 1.800 millones de pesos que facturó en todo un año. Pero ojo, muy importante lo que les comenté hace un momento, hay que hacer los análisis sin los repuestos. Entonces miren que este taller está dejando un margen operacional del 3% con los repuestos. Borrémoslos del análisis, quitémoslo tanto de los ingresos como de los costos. Y nos vamos a dar cuenta, quiero que se fijen aquí, tanto en el margen bruto como en el margen operacional, ¿qué pasa? Y es que una vez yo los borro, miren que sube el margen bruto, ¿cierto? Porque ya no estoy teniendo en cuenta el factor de los repuestos, pero adicionalmente lo que termina pasando es que el margen operacional se va a un menos 15%. ¿Qué quiere decir? Que este taller da pérdidas
de 177 millones de pesos negativos si no fuera por el ejercicio de los repuestos. Entonces es importante realizar ese tipo de análisis porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta que si mezclamos todo en la misma bolsa, eventualmente los repuestos y la mano de obra de terceros o la mano de obra indirecta, que debería ser un margen limpio, se está yendo a subsidiar el funcionamiento del taller. Bien, pero entonces, digamos, ¿qué podríamos hacer nosotros después de esto? Nosotros lo que podríamos llegar a analizar es revisar qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando ya tenemos un negocio como estos, en los cuales ya identificamos que está dando pérdida, pues lo que nosotros primero tenemos que entrar a mirar es cómo están los costos y los gastos si es que queremos hacer un diagnóstico. Y aquí nos podemos dar cuenta de lo primero, y es que el margen bruto de este taller está relativamente bien. Quiere decir que por cada $100 que está facturando en mano de obra, está invirtiendo $45 en mano de obra técnica. De pronto ahí podría haber un pequeño ajuste, pero no es lo más representativo. Podríamos decir que está en un margen relativamente interesante, ¿cierto? Y lo que ya vemos es que en el margen operacional es que se va. Entonces ahí nosotros podríamos entrar a revisar cómo está el esquema de gastos, ¿cierto? Y para esto les recomiendo que hagan esto que se llama un análisis vertical, ¿cierto? Donde lo que sacamos es cuánto representa cada cuenta dentro del total de los gastos. Aquí nos damos cuenta que gastos de personal representa el 42,98% de los gastos, los arrendamientos representan lo mismo y así sucesivamente. Y miren que le podemos poner una marca de temperatura que me dice exactamente cuáles son los más representativos. Porque en la medida que yo pueda gestionar los gastos más representativos, eso va a ser más importante en el general de los gastos del taller. Entonces yo digamos que lo primero que haría sería recomendarle al dueño de este taller que revise la estructura de sus gastos, mirar principalmente el tema de los gastos de personal y el tema de los arrendamientos, pero digamos que este señor ya revisó y efectivamente está con los gastos mínimos que puede funcionar. Si llegara a bajar personal, eventualmente destruiría la propuesta de valor que tiene a sus clientes y digamos que ya no sería viable. Entonces, si yo ya veo que en este caso no es el problema de margen bruto, es decir, está remunerando bien a los técnicos, ya no se puede bajar más los gastos, pues ¿cuál es la otra variable que me queda por revisar? Recuerden que el estado de resultados mira ingresos, costos y gastos. Si ya veo que el costo y el gasto está bien, pues el problema es de ingreso. Le falta vender un poco más para llegar al ideal. Y para eso, pues tienen esta fórmula que les quiero dejar para que ustedes la revisen y es cómo sacar un presupuesto de venta a partir del análisis de los estados de resultados. Básicamente lo que me muestra es cuánto debería yo vender para lograr los márgenes esperados y para cubrir los costos y los gastos. La fórmula es la siguiente. Presupuesto de venta es igual a gastos operacionales dividido el margen bruto en porcentaje menos el margen operacional esperado. ¿De acuerdo? Básicamente, ¿cómo funciona? Vamos a hacer el ejercicio un poco acá. Miremos que los gastos operacionales de este taller son de 837.600.000 al año, ¿de acuerdo? Y básicamente aquí yo voy a hacer la relación que me está proponiendo la fórmula en la parte de abajo, margen bruto menos margen operacional. Recordemos que este taller tiene un margen bruto del 55% y yo podría poner la meta de que quiero quedarme con el 15% de margen operacional, ¿de acuerdo? Con el 15 positivo. Entonces, si yo hago esa fórmula, si yo ejecuto ese cociente, me va a dar este resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que el taller ya sabemos que vendiendo 1.200 millones de pesos con esa estructura de costo y con esa estructura de gastos, está dando 177 millones de pesos negativos. Básicamente lo que le estoy diciendo es que para que él se quede con el 15% de utilidad, ya no va a tener que vender 1.200 millones de pesos, sino va a tener que vender 2.094 millones de pesos. Estas se las quiero dejar como un bono extra. Muchas veces los negocios cometen errores a la hora de marginar la venta de repuestos, el precio de venta de los repuestos al cliente. Entonces, la fórmula correcta de marginar es esta. El precio de venta al cliente de repuestos es el precio de compra del repuesto, es decir, cuánto me valió a mí, ¿de acuerdo? Dividido 1 menos el margen esperado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que coger el precio en el que me lo vendió a mí el proveedor sin IVA, estos ejercicios se hacen sin IVA, ¿de acuerdo? Y lo tengo que dividir en el número 1 menos el margen que espero ganarme, es decir, 1 menos el 30%, que es lo que me quiero ganar, o 1 menos el 40%, es decir,
Ahí en ese margen esperado pongo lo que yo me quiero ganar de los repuestos. Al hacer este cociente, vamos a tener el resultado de cuánto debo yo vender el repuesto a un cliente. Es errático hacerlo de coger el precio de compra y subirle el 30 o el 40%. Ahí en efectos prácticos no me estoy ganando el margen que estoy esperando, sino me estoy ganando menos. Esta es la fórmula correcta para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Bien? Estos, sin duda, son solo algunos de los aspectos que nosotros podemos obtener de el análisis de los estados de resultados. Realmente una hora se queda muy corta para todos los aspectos que podemos trabajar. Sin duda, si queremos ser unos muy buenos administradores de empresas automotrices, tenemos que empaparnos muchísimo más de toda la información contable que surge del proceso natural de una empresa. ¿De acuerdo? Finalmente, ya para cerrar, vamos a ver rápidamente lo que es el análisis de liquidez, ya pasando la página del análisis de las ganancias, que como les digo, requiere mucho tiempo de estudio más posterior a lo que estamos haciendo y lo que estamos realizando el día de hoy, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, ustedes salen ya con bases, con herramientas para trabajar este aspecto. Ahora hablemos de la liquidez. Recordemos que el tercer informe que saca la gestión contable es el tema del estado de flujo de efectivo o el flujo de caja que se conocía antes de las NIF, ¿de acuerdo? ¿Para qué funciona este informe? Básicamente, yo lo que tengo que mirar es cómo está la liquidez de mi negocio a partir del estado de flujo de efectivo, ¿de acuerdo? El flujo de efectivo o flujo de caja o cash flow registra el dinero que entra y sale de un negocio en un periodo de tiempo determinado. Ojo, este es distinto al estado de resultados. El estado de resultados simplemente me reúne los registros de facturas que tanto ingresan como que salen, pero no necesariamente el dinero sale de la caja del negocio. Eso ya lo vimos la diferencia. El flujo de efectivo sí es el dinero contante y sonante que entra y sale de la empresa, ¿de acuerdo? Dinero que entra o dinero que sale nuevamente también en un periodo de tiempo determinado. Básicamente lo que me mide él es la liquidez. Y básicamente tenemos que recordar que si una empresa no cuenta con el suficiente dinero para soportar su operación, se puede decir que está en bancarrota. Por eso es importantísimo estar revisando constantemente cómo está la liquidez de la empresa. ¿Cómo se hace el flujo de caja? Muy, muy sencillo, señores, muy sencillo. Miren que en la parte, básicamente yo en el flujo de caja arranco con un saldo inicial, que es, arranco un determinado periodo de tiempo con un número, con una X cantidad de dinero tanto en el banco como en la caja. En este ejemplo de Talleres El Mejor, pues él está arrancando con un saldo inicial en junio de $20,000, ¿cierto? Y después del saldo inicial lo que viene es la proyección o la ejecución de los ingresos operacionales del negocio. Yo puedo tener por ventas en efectivo, por ventas a crédito. Miren que aquí es donde yo ya puedo empezar a registrar cuándo me entra una venta que hice a crédito. ¿De yo pude haber generado la factura en enero, pero la plata me ingresa en marzo. Aquí en el flujo de efectivo, el flujo de caja, me registra es cuando ya ingresó el dinero, ¿de acuerdo? Es importante hacer estos ejercicios. Miren, este es inclusive un escenario pesimista a propósito de las épocas que estamos viviendo, y es que Talleres El Mejor lo que hace es una proyección a 3 meses, junio, julio y agosto, con ingreso cero. ¿Sí? A propósito de los tiempos que estamos viviendo, donde muchas empresas estuvieron muchos meses sin recibir ingresos, propone 3 meses sin ingresos económicos. Pero si yo estoy en un taller que tiene un funcionamiento relativamente normal, yo puedo proyectar los ingresos acá, y no solamente puedo proyectarlos, sino tengo que mirar de aquí para atrás cómo ha estado como tal el comportamiento de ingresos económicos, ¿de acuerdo? Entonces, ese primer capítulo aquí lo que me va a generar es cuánto recibí en ingresos, ¿cierto? Y aquí ya viene el tema de los egresos, ¿de acuerdo? Los egresos económicos son los egresos operacionales. Aquí no lo estamos viendo, pero puede haber un flujo de caja total que incluya también los temas de financiamiento y el tema de abono de capital si es que yo tengo un crédito. Eso no lo vamos a ver porque lo vamos a ver netamente al ejercicio operacional. Y es que aquí yo puedo tener registrado cuáles son los egresos económicos que yo voy a tener. ¿De acuerdo? Por pago de nómina, por pago de seguridad social, por pago de servicios públicos, por pago de alquiler, por impuestos, etcétera. Todo lo que sea débito de dinero de mi empresa. Aquí sí ya incluimos el IVA, porque recordemos que nosotros recaudamos el IVA, pero también lo tenemos que devolver al Estado. Entonces, el IVA no afecta los estados de resultados, pero sí afecta el flujo de efectivo.
¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ¿cuál es el resultado? Que si yo arranco con $20,000, en el primer mes, con 0 ingresos y con $7,200 de gasto, yo tendría 12,800 en caja todavía, y esos mismos 12,800 son los que arrancó el mes de julio. ¿De acuerdo? Y nuevamente en julio no voy a tener ingresos, vuelvo y saco 7,200 y así sucesivamente hasta el mes de agosto. ¿Qué es lo que me muestra esto? Que si yo no hago nada como administrador y arranco con $20,000 en el banco o en la caja y tengo esta estructura de gastos o de egresos económicos más bien, pues al finalizar el mes de agosto yo voy a estar con un déficit de caja de $1,600. Es decir, me van a faltar $1,600 para financiar la operación de mi negocio. Esto es un informe extraordinario porque me permite saber a mí cuáles son las acciones que tengo que tomar de aumento de ingresos, de pronto de financiación, de inyección de capital, etcétera, para el funcionamiento de mi taller, ¿de acuerdo? Es importante que lleven ustedes un registro riguroso, no solo de lo que se va a planear de aquí en adelante, ¿cierto? Sino de lo que viene pasando hacia atrás, cómo se venía comportando el flujo de caja los meses anteriores en mi negocio, porque yo puedo encontrar un negocio que da ganancias, pero puede eventualmente estar generando déficits a la hora de revisar la caja, ¿de acuerdo? Señores, hasta acá esta charla con relación a administración efectiva del dinero en el taller automotriz. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en estos momentos en sus ordenadores. Finalmente queremos hacerles una amable invitación a que se imaginen su taller automotriz siendo rentable, siendo productivo y teniendo los mejores clientes y el mejor recurso humano. Y eso lo pueden lograr asistiendo a los mejores entrenamientos de administración de talleres de automotrices de toda Latinoamérica. Envíen un mensaje de WhatsApp al +57 321 784 4644 con la frase "quiero llevar mi taller automotriz a otro nivel", y podrán acceder a las mejores ofertas de capacitación que tenemos disponibles con un especial descuento por haber asistido a la Expo Mecánico 2020. No dejen pasar esta oportunidad. Su taller lo merece.